Dios en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos del 9 al 17. Primero de Crónicas, capítulo 29, de los versículos 9 al 17. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Hasta ahí la palabra del Señor. El tema que la Sociedad Misionera me ha pedido que desarrolle en esta tarde es ofrendas. ¿Para qué? Debo decirles que este tema de las finanzas, del asunto económico en la iglesia, es un tema que provoca dos diferentes reacciones. Para algunos, hablar de las finanzas y hablar de las ofrendas y hablar de dinero es motivo de molestia, de disgusto, de no agrado. No faltará quien consideraría: va a hablar de dinero. Parece que todos los pastores son ojo de dinero. Bueno, si fuera el dinero para nosotros, quizá estuviéramos considerando que tienen razón. Pero afortunadamente nosotros no administramos dineros en la iglesia. Hay hermanos idóneos y hay tesoreros y hay una junta de iglesia que hace ese trabajo. Para otros, hablar de dinero y hablar de ofrendas realmente es motivo de gozo, de alegría, de regocijo, porque es una forma de adorar a Dios, es parte de nuestra oración a Dios, así que es motivo de regocijo. A la luz de la palabra, Dios tiene su propio plan del sostenimiento de su obra en el mundo. Dios ha determinado de qué manera se va a sostener su iglesia en esta tierra, y lo ha hecho en una forma simplificada. Es una forma sencilla. No hay mucha discusión en cuanto a cuál es el sistema financiero que Dios ha establecido. Tal vez el problema algunas veces es no haber entendido este plan financiero, y a veces nos cuesta cumplirlo. Pero es muy sencillo. Dios ha determinado
que el plan financiero se compone de 3 ofrendas voluntarias: diezmos, primicias y ofrendas voluntarias. Son las 3 ofrendas, solamente 3: diezmos, primicias y ofrendas voluntarias. Vamos a considerar en esta noche, a la luz de la palabra. Solamente voy a tratar de que se interprete la palabra por sí misma, y de esta manera vamos a procurar entender lo que Dios quiere para con nosotros. En primer lugar, hablemos de los diezmos. En cuanto a los diezmos, ¿qué dice la palabra en cuanto a los diezmos? Vamos a ir siguiendo en la palabra de Dios en la Biblia algunos textos. Génesis 14, versículo 17 al 24. Estoy hablando de Génesis 14, versículos 17 al 24. Esta es la primera referencia que encontramos en la Biblia respecto a los diezmos. Génesis 14, versículos 17 al 24. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Es la primera referencia que encontramos en la Biblia en cuanto a los diezmos. Y quiero señalar 2 cosas fundamentalmente. La primera de ellas: los diezmos en esta ocasión son una expresión de gratitud de un hombre a quien Dios ayudó a ser victorioso. Nace de un corazón agradecido. A Abraham le nació el dar los diezmos al sacerdote Melquisedec. Pero en segundo lugar, quiero decirles que no principió la práctica del diezmo con la ley, sino antes de ella. Todavía no estamos hablando de la ley. Para aquellos que dicen que el asunto del diezmo es solamente un asunto legal, no principió con la ley, principia como una acción de un corazón agradecido, en este caso de Abraham. Vayamos a la segunda cita, Génesis 28, versículos 20 al 22. Y la práctica del diezmo continúa con Jacob, y en este caso es un voto personal. Génesis 28, versículos 20 al 22. Leemos de ahí. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quiero insistir, todavía no hay ley, solamente hay relación de alguien, de un hombre, de una persona y Dios, y hay un pacto personal, hay una relación personal. Y noten ustedes que Jacob no está hablando cosas extraordinarias, cosas que no suceden con nosotros. Jacob está hablando de las necesidades básicas del hombre. Le dice:
si tú, Señor, vas conmigo, la presencia de Dios, si me guardas en el viaje en que voy, su cuidado, su protección, si me das pan para comer, el alimento físico, vestido para vestir, entonces dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, a casa de mi padre, es decir, si me permites que haga un buen viaje de ida y de regreso, Señor, yo quiero prometerte, número 1, que tú serás mi Dios. Número 2, que voy a edificar casa para ti. Número 3, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. La pregunta en este punto sería, ¿Dios ha estado contigo? ¿Dios te ha guardado? ¿Dios te ha dado alimento? ¿Dios te ha dado vestido? Cúmplele al Señor. Cúmplele al Señor. Es lo mínimo que podemos hacer. Continuamos. Un poco más adelante, Dios le da una consagración a los diezmos. Y entonces llegamos al libro de Levítico, capítulo 27. Levítico 27. Y no estoy siguiendo todas las citas, sino solamente algunas en cuanto al diezmo. Capítulo 27 de Levítico, versículos 30 al 32. La palabra del Señor en estos versículos, en el capítulo 27 de Levítico, nos dice de la siguiente manera. Versículo 30 al versículo 32. Destruiré estoy hablando del capítulo 27, versículo 30 al 32. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Así que se consagra a Jehová los diezmos. Y en Deuteronomio capítulo 14, antes de Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, yo quiero leer Números 18. Números 18. Leemos versículos 19 y versículo 21. Dice la palabra de la siguiente manera: y la carne de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida, y como la espaldilla derecha será tuya. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ahora Dios recibe los diezmos en su casa, pero destina que va a ser para el sostenimiento ministerial, para el sostenimiento del siervo o los siervos de Dios, para aquellos que le sirven en el ministerio. Luego, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, encontramos que esto se vuelve un pacto eterno, un pacto perpetuo. Dice Deuteronomio capítulo 14, el versículo 22: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. Así que Dios ha determinado la práctica del diezmo ya como parte de nuestra adoración a Él. Quizá de los versículos más conocidos, de las porciones más conocidas de la palabra en cuanto al diezmo, en Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, leamos por favor
del versículo 6 al 12. Y veamos con cuidado lo que sucede aquí. Aquí se habla de la bendición de cumplir con Dios, dándole a Él lo que le corresponde, y de la maldición de no hacerlo. No son palabras mías, es la palabra de Dios. Malaquías 3, del 6 al 10, del 6 al 12. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. No tenemos que comentar demasiado, es bien clara la porción de la palabra. Claramente nos enseña la palabra. Pero ustedes pudieran decir: estamos hablando acerca de los diezmos y estamos hablando del Antiguo Testamento. Quiero decirles que hay dos porciones en la palabra en el cual en el Nuevo Testamento Cristo recomendó practicar el diezmo y practicar el amor. Mateo 23, 23. Y la misma referencia en Lucas 11, 42. Mateo 23, 23 y Lucas 11, el versículo 42. Voy a leer las dos porciones de la palabra. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y luego en 11:42 la palabra nos dice: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Es decir, hay recomendación de parte de Jesús en el Nuevo Testamento a diezmar. Y por supuesto, no tenemos que anteponer el diezmo a la práctica del amor, de la justicia, de la misericordia. El Señor Jesucristo dice: es necesario practicar la justicia, el amor, la misericordia, pero también sin dejar de diezmar. Las dos prácticas son recomendadas por el Señor Jesús. La iglesia primitiva no se conformaba con dar solamente el diezmo, sino siempre daba más que ello. En Hechos capítulo 4, versículos 32 al 34, la palabra de Dios nos enseña, nos muestra la manera como funcionaba la iglesia primitiva. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 34. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían
heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La iglesia primitiva no se conformaba con dar el diezmo. La iglesia primitiva daba más que el diezmo. Segunda a Corintios 8, y esta es una de las porciones bíblicas que más llaman mi atención en cuanto a esto se refiere. Capítulo 8, segunda a Corintios, versículos del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Las iglesias de Macedonia querían dar mucho más allá de sus fuerzas. Y termino esta parte diciéndoles que en Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 8 y versículo 28, la palabra del Señor nos enseña que en el sacerdocio de Cristo, el diezmo se fortalece. Miren lo que dice Hebreos 7, del 1 al 8 y luego el versículo 28. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y vean lo que dice el versículo 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Si Abraham se sintió contento de darle los diezmos a Melquisedec, uno que era humano, un sacerdote humano, nosotros debemos sentirnos felices de dar nuestros diezmos a uno que vive y que vive para siempre. Esto es Cristo Jesús. En cuanto a las primicias, algunos versículos en cuanto a las primicias. Levítico 23. Vamos a regresar al Antiguo Testamento una vez más. Levítico 23. La palabra del Señor nos enseña a través del libro de Levítico que se traían al tabernáculo como ofrenda los primeros frutos, es lo que significa primicias. Capítulo 23, versículos 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra en que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia
de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Luego en Números 18, Números capítulo 18, versículos 12 y 19. También aquí se establece como pacto perpetuo, pacto de sangre, las primicias. Capítulo 18 de Números, versículos 12 y 19. La palabra de Dios nos dice lo siguiente: de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Y luego el versículo 19: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que son de los hijos, que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia conmigo. Y finalizo con el versículo, los primeros 5 versículos del capítulo 18 de Deuteronomio. Deuteronomio 18 del 1 al 5. Y luego voy a leer también el capítulo 26, el versículo 10. Y la palabra del Señor nos dice: ¿para qué se van a usar las primicias? ¿De quién son las primicias? Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo: de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. 26:10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Esas son las primicias. Diezmos, primicias. Vamos con ofrendas voluntarias. Y las ofrendas voluntarias pueden ser en especie para propósitos específicos. Éxodo 35, versículos 20 al 29. Éxodo capítulo 35, de los versículos 20 al 29. Voy a leer solamente algunos versículos de esta porción de la palabra de Dios. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que traía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones. Todo aquello fue ofrenda voluntaria para construir el tabernáculo de reunión. Ahora, esta misma historia, y es larga la historia, ustedes pueden seguir leyendo en sus hogares hasta el versículo 29. Si usted pasa al capítulo 36 y lee los versículos del 2 al 7,
encuentra que también en el mobiliario del tabernáculo también hubo ofrendas en especie. Dice la palabra, capítulo 36, versículos 2 en adelante hasta el versículo 7, lo siguiente: y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno en la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición. Estamos hablando del tabernáculo. Ahora hablemos del templo. Cuando se construyó el templo, a ver qué actitud tuvo el pueblo de Dios. Primero de Crónicas, capítulo 29, del 1 al 17. No lo voy a leer todo. 29 del 1 al 17. Voy a leer solamente algunos versículos. Entonces dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi Dios, mi hijo, ha elegido Dios. Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Y además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y la lista es larga en cuanto a lo que David dio y en cuanto a lo que el pueblo dio. Una larga lista que encontramos ahí. Solo voy a leer el versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. En el Nuevo Testamento, segunda a Corintios capítulo 9, segunda a Corintios capítulo 9, versículos 7 al 9. Segunda a Corintios 9, 7 al 9. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y voy a terminar leyendo en 1 Corintios 16, 1 y 2. 1 Corintios capítulo 16, 1 y 2, la manera como la iglesia primitiva recogía ofrendas regularmente. Dice la palabra: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, según Dios le haya prosperado. Esto es lo que enseña la Biblia. Ahí están los textos de la palabra. Analícelos, escudriñelos, y usted va a encontrar que Dios ha instituido los diezmos, las primicias y las ofrendas voluntarias. En cuanto a la sociedad misionera, no vamos a leer ahora más de la palabra, pero en cuanto a la sociedad misionera quiero mencionarles lo siguiente. Hay varias ofrendas que tienen propósitos específicos en la sociedad misionera. Por ejemplo, la ofrenda de acción de gracias, que se recoge en el mes de diciembre, y la ofrenda de resurrección, que se recoge en Semana Santa. Estas dos ofrendas específicamente se utilizan en la Iglesia del Nazareno para el evangelismo mundial. Nosotros le decimos a Dios gracias, y la iglesia utiliza este dinero, la iglesia general utiliza este dinero para la evangelización mundial. Otra ofrenda, la ofrenda que esta noche hemos depositado, la ofrenda de cajas de alabastro, se utiliza de manera exclusiva para construcciones. Hemos cantado, y esa es la verdad, se construyen templos, casas de pastor, casas pastorales, clínicas, escuelas, seminarios, institutos bíblicos, hospitales, y todo lo que sea construcción es por la ofrenda de cajas de alabastro. Y usted dice, no, hermano, lo que nosotros dimos traducido en dólares, hermano, va a ser una ofrendita pequeña. Imagínense, si nuestra ofrenda llegara a ser lo equivalente a un bloque, a un ladrillo, o a un tramo de varilla, o a un saco de cemento, como no solamente nosotros estamos dando, sino es una ofrenda que se recoge mundialmente, es lo que permite que este templo haya sido construido, que las clínicas, que los hospitales, y en nuestro distrito tenemos 2 proyectos hospitalarios. La clínica Bethesda, cuyo terreno es un terreno grande y tiene construcción allá en San Lorenzo, Tezonco, la clínica Bethesda que está en funciones, y una clínica en Sabanillas, Guerrero, que está en proyecto. Hemos sido beneficiados en la construcción a través de cajas de alabastro. Alegres, hermano, que lo que dio esta noche de ofrenda, tal vez allá en el Japón, tal vez allá en Brasil, tal vez en España, o quizá en Croacia, donde ya la iglesia en la Nazareno comenzó a trabajar, o en Rusia, donde nuestros jóvenes universitarios este verano estuvieron haciendo labor evangelística y dando clases de inglés y dando estudios bíblicos y repartiendo Biblias en la misma Plaza Roja. Quizá allí nuestra ofrenda va a permitir que se construya un templo, o un seminario, o un instituto bíblico. La ofrenda de cajas de alabastro se utiliza específicamente para construcciones. La ofrenda de oración y ayuno y la ofrenda de cumpleaños, estas 2 ofrendas se utilizan específicamente para orfanatorios. En algunos países del mundo la iglesia en Nazareno tiene orfanatorios. Quiero que sepa que cada vez que usted le dice, Señor, yo voy a dedicarte mi ayuno el día de hoy, no voy a desayunar, y lo que iba a gastar en ese desayuno lo pongo en un sobrecito que le dan allá los días jueves al entrar al templo, lo pone en el sobrecito y usted lo entrega como ofrenda de oración y ayuno. Quiero que sepa
que ese desayuno que usted dejó de tomar y que lo consagró a Dios va a ser un desayuno que en alguna parte del mundo un niño huérfano va a tomar. Una comida que va a llegar a un niño huérfano. Para eso se utiliza la ofrenda de oración y ayuno. Hay algunas ofrendas que por lo pronto nosotros en México no estamos participando. Voy a mencionar 3 de ellas y hay razones por las cuales no estamos participando. Por ejemplo, la ofrenda de Radio Misión Mundial. Y no es que estemos participando no tanto en dar nosotros, sino en recibir el beneficio. En Radio Misión Mundial, esta ofrenda que se da anualmente, será una sola vez, y cada iglesia damos cada año una ofrenda especial para Radio Misión Mundial. Sirve específicamente para elaborar programas de radio. ¿Alguna vez usted ha escuchado que hay un programa que se llama La Hora Nazarena? Y en inglés hay otro programa, Showers of Blessings, que es lluvias de bendiciones, que son programas de radio que se están transmitiendo en algunos países. Por razón de algunas decisiones de nuestro gobierno, tenemos algunos años de no transmitir programas de radio. Esperamos en Dios que pronto esto pase y que podamos ya tener eso y los programas de la Hora Nazarena se puedan transmitir. Con la ofrenda de Radio Misión Mundial se sostiene este ministerio. Otra ofrenda, la ofrenda que se llama Fondo Nazareno para el Hambre y Desastres. Fondo Nazareno para el Hambre y Desastres. Este Fondo Nazareno es a través del Ministerio de Compasión. En algunos países como Estados Unidos de Norteamérica o Canadá se promueve el primer domingo de diciembre como una ofrenda especial. ¿Saben ustedes que nosotros en México en 1985 recibimos el beneficio de este fondo para el hambre y desastres? De esta forma se pudo ayudar a algunos hermanos que sufrieron daños en sus construcciones y también se pudo traer aviones completos de medicamentos y de tiendas de campaña y de hospitales portátiles que fueron entregados a la gente que lo necesitaba. Y vino de este fondo, Fondo Nazareno para el Hambre y Desastres. Y finalmente quiero mencionarles que hay un programa también en el cual la ofrenda no es tanto económica, sino en especie. Se llama Eslabones. En Eslabones, una iglesia adopta por 2 años a un misionero y su familia. Y además de tener contacto a través de conversaciones telefónicas o a través de cartas y a través de recibir tarjetas postales del campo misionero o fotografías de lo que ellos están haciendo en el campo misionero, también la iglesia procura en ocasiones especiales enviarles, por ejemplo, regalos para los niños y para la familia de misioneros en Navidad o los días de sus cumpleaños, o alguna ropa o algunos alimentos enlatados o algo que les pueda beneficiar al misionero. Esta es una ofrenda en especie. Estas son las ofrendas que la Sociedad Misionera promueve. ¿Ofrendas para qué? Cada ofrenda tiene un propósito. Desde las ofrendas que Dios ha establecido hasta las ofrendas que la Iglesia del Nazareno ha designado para propósitos específicos. Permítanme terminar leyendo 2 Corintios 8:5 y el capítulo 9, el versículo 7. La primera de ellas es la actitud correcta: darnos primero a Dios y después dar de nuestro dinero como ofrenda al Señor. 2 Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente las iglesias de Macedonia al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y 9, el versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Amén. Amén.